venido para encontrarnos contigo, para entregarte, Señor, ofrendas de alabanza, de gratitud, Señor. Oh, te damos gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor. Oh, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor. Aleluya. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor.
fue a mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató. Buenas noches. Qué gusto me da estar con ustedes y poder compartir este mensaje que Dios ha preparado para ti y para mí. Y vamos a poner en las manos del Señor precisamente este mensaje para que sea Él quien nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche el estar en tu presencia y poder recibir tu palabra. Hemos apartado este tiempo para estar junto a ti, escuchándote acerca de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder discernir tu palabra y guardarla en el corazón y poderla poner en práctica en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el título de este mensaje
es pensamientos con sabiduría. Y la base bíblica es Filipenses 4:8, que dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Quiero comentarles que me voy a enfocar en esta última frase. En esto piensen. Y bueno, podemos tener diferentes opiniones sobre estos temas, estas palabras que el Señor nos ha dicho. Todo depende del cristal con que se mire, dice un dicho. Y ese cristal varía de acuerdo a los posibles intereses de cada persona, a las posibles justificaciones o experiencias obtenidas en el pasado, posturas de defensa o de acusación, de conocimientos académicos o sobre lo que se practica en una región o país. Y bueno, tenemos diferentes opiniones, pero ¿qué opina Dios de estas cosas? Hay momentos en la vida en que pensamos si algo es bueno o si algo es malo, si es verdad o no lo es. Lo correcto será pasarlo por el filtro de la palabra de Dios que nos dice en Filipenses y que acabamos de escuchar. En esto pensar. En esto pensar. Por ejemplo, todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. Pensar en todo lo que es verdadero. Para el mundo la verdad es muy subjetiva. Para el mundo lo que para unos es verdad, para otros es mentira. Los filósofos han pasado gran parte de su vida buscando la verdad. Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo honesto, en esto pensar, todo lo que es venerable, honorable, revestido de dignidad, todo lo justo. Justo solo hay uno, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Todo lo puro, lo limpio, lo que no está contaminado, lo que no está adulterado. Todo lo amable implica ser digno de ser amado. Todo lo que es de buen nombre, es decir, todo lo que es recto delante de Dios. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto piensen. Bueno, pues aquí tenemos un parámetro de la forma de pensamiento que Dios nos da a través del apóstol Pablo. La clave es pensar, meditar, discernir lo que Dios nos dice en su palabra, y esto involucra nuestra mente. La mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. Por tanto, nuestra mente gobierna el actuar en nuestras vidas, y para esto tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, y la guía del Espíritu de Dios. En este versículo 8 de Filipenses 4 nos lleva a la reflexión, y el capítulo 9, que es el que sigue, nos lleva a la práctica. El apóstol Pablo nos dice, lo que han aprendido y recibido y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Quién de nosotros podrá decir esto? Es difícil, porque el apóstol Pablo tenía una entrega total. Y él les decía a sus seguidores, bueno, pues hagan esto, lo que yo hago. Todo lo que he aprendido, todo lo que he recibido de parte de Dios, ponerlo en práctica, porque si no sería letra muerta. Toda acción es producto de un pensamiento. Dice el dicho,
piensa antes de actuar. Nuestras batallas son ganadas o perdidas en el campo de nuestra mente. ¿Sabes? Satanás quiere tener acceso a nuestra mente y gobernar en ella. Y por eso debemos de tener cuidado, es decir, meditar sobre nuestras posibles acciones. La preocupación de Pablo nos recuerda cómo Eva fue engañada por la serpiente. En 2 Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Mantener a Cristo en primer lugar en nuestras vidas puede ser difícil cuando muchas distracciones amenazan desviar nuestra fe. Así como Eva perdió su rumbo por escuchar a la serpiente, nosotros podemos perder el nuestro al permitir que nuestras vidas estén saturadas y confundidas con las distracciones de este mundo. Los creyentes de Corinto aceptaban más la adulación, los mensajes que parecían ser buenos y que parecían tener sentido o que al parecer eran agradables al oído. Por esa razón tenemos que acudir nosotros a las Escrituras para no ser confundidos. Satanás quiso engañar al Señor Jesús retándole cuando el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Es cierto que eres el Hijo de Dios?, dice Satanás al Señor Jesús. Si eres Hijo de Dios, échate abajo desde este pináculo, que sus ángeles están preparados con sus manos para pararte. El Señor Jesús le responde: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Tenemos que meditar en todas estas cosas, porque en todo ello hay un propósito. Cada uno tenemos una forma de pensamiento que está conformado con lo que aprendimos en nuestra infancia, en nuestro hogar, o en la escuela, o las costumbres de la familia y de la región en que nacimos, la forma en que fuimos educados. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, todo eso fue roto, fue eliminado de nuestra naturaleza, porque ahora hemos nacido en Cristo y somos nuevas criaturas, y como dice la Escritura, las cosas pasadas fueron derribadas, las cosas viejas pasaron. El Señor nos conmina a pensar. Esto implica meditar en su palabra y también involucra nuestra mente. ¿Por qué el Señor nos dice tal o cual cosa en su palabra? Hay veces que podemos pensar, bueno, esto no es para mí. Pero sabes, el Señor tiene un propósito. Tal vez nos esté previniendo de alguna situación que pudiera enredarnos en las artimañas del enemigo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos, cuidado, nos puede devorar el enemigo. ¿Sí? En Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Esto nos lleva a analizar nuestros patrones de pensamiento. ¿Estamos pensando y comportándonos conforme al mundo o conforme a los pensamientos de Dios? Porque Él dice que sus pensamientos no son los nuestros. Así que debemos ser guiados por los pensamientos de Dios. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro, porque el enemigo se estaba apoderando de su mente. Veamos en Lucas 16:23. Pero él,
volviéndose dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». El mismo mensaje que Jesús oyó en las tentaciones en el desierto, que no tenía que morir, lo escucha ahora de parte de Pedro. Pedro se estaba dejando guiar por la voz del enemigo de Dios. Pedro no estaba considerando el propósito que Dios tenía para que la Escritura se cumpliese, el propósito de que el Señor Jesús estuviera con nosotros en este mundo. Nuestras acciones son determinadas por nuestros pensamientos. Todo lo que hacemos es producto de un pensamiento. Cristo dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca y no lo que entra. Eso es lo que contamina al hombre. Es por eso que debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, y esto incluye a personas que compartimos la palabra. Es por eso necesario que comprobemos lo que la Biblia dice de tal o cual situación que compartimos o que escuchamos. Como los de Berea, que cotejaban con la Escritura lo que escuchaban. Hemos escuchado decir: el Señor me dijo, o también siento de Dios tal o cual cosa. Cuidado, cuidado, porque efectivamente Dios nos puede hablar, pero es exclusivamente a través de su palabra y no de pensamientos que provienen del ser humano o de sentimientos, porque los sentimientos a veces están arriba, a veces están abajo. Son cambiantes y no provienen de Dios. El parámetro lo dicta la palabra. Vamos a ver qué nos dice Romanos 7:23 al 25. Dice: «Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Es decir, nuestro cuerpo, nuestra carne se opone a la ley de Dios. Pero reflexionemos: ¿quién manda en nuestro cuerpo? Nuestra mente. Todo lo que nuestro cuerpo hace es porque nuestra mente lo dicta. Así es que debemos de tener cuidado, reflexionar, pensar en lo que Dios dice de tal o cual situación. No podemos dejarnos llevar por los apetitos mundanos, por los apetitos del cuerpo. ¿Sí? Ahí hay una lucha constante. Pero ¿quién va a ganar? Lo que entra en nuestra mente a través del Espíritu de Dios. ¿Sí? Bueno, la ley en mis miembros es el pecado oculto que tenemos dentro. Esta es nuestra vulnerabilidad. Se trata de cualquier cosa, fíjense bien, se trata de cualquier cosa que está en nosotros que es más leal a nuestra antigua manera de vivir, a nuestra antigua vida egocéntrica que a Dios. Ahora nosotros servimos a Dios. Ahora nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Señor dijo en Marcos 12:30, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Este es el principal mandamiento. La mente juega un papel
muy importante para nosotros y para Dios. Pensar, ¿sí?, que Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Eso es lo más importante, que amemos a Dios a través de nuestra mente, no porque alguien nos dijo, sino porque tenemos conciencia propia y tenemos que amarlo con nuestra mente, no nada más por mandato. Tiene que ser a través de nuestra mente y de nuestro corazón. Que Él pide nuestro corazón, Él quiere nuestro corazón. ¿Sí? Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, Él quiere que nosotros también lo amemos con nuestra mente. Ese es bien importante. Predicamos el Evangelio a través de nuestras palabras y tiene que ser procesado a través de nuestra mente, bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando no procesamos, meditamos a través de la palabra, ¿sí?, lo que ven nuestros ojos puede ser un engaño y llevarnos a pecar. ¿Sabes? Cuando Eva vio que el fruto era bueno para comer, ¿qué hizo? Pecó, ¿cierto? O cuando el rey David vio a una mujer, ¿quién estaba allí? El cuerpo, los deseos de la carne. O cuando Acán vio un manto y lo codició, cuando vio ese manto de Babilonia, cuando vio el oro, las 30 monedas de plata, se dejó cautivar y entró en pecado. Cuando la mente es capturada a través de la vista, podemos caer en la tentación. Cuidado. Por eso es importante que meditemos en la palabra, que la escudriñemos para entender verdaderamente cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y no lo que ven nuestros ojos por todos los medios audiovisuales que conocemos, por la televisión, por el cine, por las revistas, por el internet y por muchos otros medios de comunicación. Porque estos también forman conceptos en nuestra mente, que no es precisamente la verdad de Dios, sino la especulación de lo que recibimos, y mucho de lo que pensamos es eso, especulación. Y el llamado es a meditar en la verdad, a pensar en ella, ¿sí? Dice el Señor Jesús en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de toda contaminación. Cuando oramos, nuestra oración efectivamente debe estar conectada con la palabra, y aún así tenemos que meditar en lo que oramos y no estar recitando lo que la Biblia dice. Dios ya sabe lo que la Biblia dice y Él escribió, porque si no corremos el riesgo de que lo que digamos no tenga sentido para nosotros, estemos haciendo vanas repeticiones. Nosotros debemos de orar con la mente, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? De acuerdo a sus riquezas en gloria, ¿sí? Por otro lado, puede también haber en nuestras oraciones pensamientos de orgullo o de patrones de autojustificación que yo racionalizo y que llego a conclusiones de las cuales yo tenía la razón. Y también, lo cual no corresponde a la verdad. Y puede ser también pensamientos de autocompasión, donde me veo como víctima. Tenemos
que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tenemos que pensar, porque si no me lleva a pensamientos de víctima, que soy víctima. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no sucedió esto? ¿O por qué me llegó esto? Tenemos que meditar y ver dónde está la bendición de Dios. ¿Sí? Si considero lo que el mundo dice, naturalmente me voy a comportar como el mundo. Todo lo que entra en mi mente es lo que da como resultado la acción que ejecuto. Por ejemplo, si yo alimento la computadora de basura, porque es un ordenador la computadora, me va a dar como resultado, obviamente, basura, ¿verdad? Así también como el alimento físico, debo de tener cuidado también con lo que alimento mi mente, ¿sí? Son dos cosas muy importantes. Cuando como un alimento que no está lavado, que está caducado o que está echado a perder o que está contaminado, me expongo a tener una infección, ¿sí? Por ese alimento contaminado. Así que de la misma manera debo de observar aquellas cosas que contaminan la mente, porque tendré un resultado, un efecto negativo en la manera de vivir. Tengo que tener cuidado si lo que entra en mi mente está alineado con la palabra de Dios, si lo que veo en el mundo, ¿sí? Si es bueno, si es agradable, ¿sí? Si es justo, si es verdadero. Debo de pensar en eso. Debo de pensar sanamente porque es vital para vivir sanamente. Todo depende de cómo paso la mayor parte del tiempo. Si la paso alejado de la palabra de Dios, tendré como resultados pensamientos del mundo y no pensamientos del reino de Dios. Si medito en lo ordinario, tendré resultados de fracaso. Si medito en lo ordinario, no tendré resultados extraordinarios. Por eso es importante meditar en la palabra. Todo depende del tiempo en que medito en las cosas de abajo y no en las de arriba, en las cosas de lo temporal y no en las cosas del valor eterno. Si estoy pensando en cosas temporales que me dan satisfacción temporal, ¿sí? Al rato pasan, pero debo de meditar en lo que viene de parte de Dios porque es eterno. Estamos en este mundo porque nos estamos preparando para una vida mejor. Dios nos tiene preparado algo mejor y por eso nos estamos preparando. Debemos de meditar todas esas cosas. ¿Sí? ¿Con qué estoy alimentando mi mente? En eso piensa. El mandato es a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, debo de pensar en eso. Por ejemplo, cuando pienso en todo lo que es verdadero, tengo que cotejar con la verdad de Dios. La verdad para el mundo es muy subjetiva, muy relativa, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio para muchas personas es de acuerdo a cómo les va en la feria, ¿sí? Hay un dicho que dice, cada quien habla de la feria según le va en ella. Hay quienes piensan del matrimonio, que el matrimonio debe de ser temporal hasta que se dejen de amar o cuando tengan diferencias, ¿sí? Cuando se den cuenta que no son compatibles, hasta ese momento debe de existir el matrimonio según su pensamiento. Otros piensan que el matrimonio pues no sirve para nada, sirve nada más para tener problemas, para esclavizarse. Otros piensan que el matrimonio debe de estar sujeto a caducidad, es decir,
que el matrimonio debe de tener fecha de término, a 2 años, a 5 años, a 10 años. Así debe de ser el compromiso según estas personas. Pero sabes, son pensamientos del mundo, son pensamientos de gente que ha tenido experiencias poco agradables. Sin embargo, también hay muy buenos pensamientos, ¿sí? Y bueno, también hay pensamientos que son negativos, como les digo, ¿sí? Esto incluye a personajes célebres, como Schopenhauer escribió: el matrimonio es una celda que nos tiene la naturaleza. Víctor Hugo escribió: el amor abre el paréntesis, el matrimonio lo cierra. Ninon de Lacoste escribió: el matrimonio es la tumba donde enterramos el amor. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice en su palabra: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honroso sea, eso es lo que dice el autor del matrimonio, que es honroso, que nos va a traer bendición. También nos dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Esto es, que Dios en el matrimonio nos tiene una vida preparada que nos va a traer gozo y paz si seguimos sus mandamientos, si seguimos lo que Él dice y no seguimos lo que el mundo dice. Porque para el mundo el matrimonio no funciona, pero sabemos que eso es incorrecto. ¿Cuánto de todo lo que pensamos es verdaderamente santo? ¿Te has puesto a pensar? Podemos decir, ¿por qué, si así es nuestra cultura, todo mundo lo hace? Y así aprendimos y abrazamos todo eso que el mundo piensa. Si no pensamos, si no meditamos lo que Dios nos dice en su palabra, pues no vamos a recibir esas bendiciones. Así que tenemos que pensar de acuerdo a la palabra de Dios. En 2 de Corintios 10, del 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo nos dice cuáles son las mejores armas para la batalla. No luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos las del poder de Dios para destruir las fortalezas del mal. Cuando nutramos nuestra mente con la palabra de Dios y de aquello que a Él agrada, entonces estaremos preparados para enfrentarnos a las tentaciones de este mundo. Las armas de Dios derivan en fortalezas, por eso es importante el cuidado que debemos de tener en nuestros pensamientos, usando la Biblia como filtro para que solo fluya en nuestra mente aquello que está adecuado a la voluntad de Dios. ¿Por qué nos manda a meditar sobre estas 8 realidades? Porque nuestra mente será gobernada por la naturaleza, por lo que no es verdadero. Cuando nuestra mente no está enfocada en Dios, la mente se nutre ¿de qué? Del error. ¿Sí? Todos tenemos una visión de la vida, formas de pensar, etcétera, etcétera. La recomendación que Dios nos hace por medio del apóstol Pablo
está en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La medida de nuestra transformación como creyentes, ¿sí?, está subordinada a la medida de la renovación de nuestra mente. Debemos de renovar nuestra mente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí?, a nuestro pensamiento. Bueno, ¿y cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Por ejemplo, cuando somos tentados a pecar, las cosas que pensamos en medio de la tentación dependen de cómo lo razonamos, ¿sí? Eso será decisivo para no ser arrastrados a la tentación. Y tenemos que pensar en lo que dice Filipenses 4:8, lo que acabamos de leer, para poder vencer al pecado. Tenemos que meditarlo. Por ejemplo, el esposo que se ve tentado a responder agresivamente, a responder con ironía a su esposo de una manera grotesca, a su esposa de una manera grotesca, impropia, no tiene que dejarse llevar por la ira. Tiene que tratarla, como dice, meditar en la palabra que dice Dios en su palabra. Tiene que tratarla como a vaso frágil, así dice Dios en su palabra. Cuando meditas en la palabra de Dios, ¿sí?, entonces vas a poder ponerte en paz y hacer lo que Dios te dice. Así que tenemos que meditar en la palabra de Dios para no pecar. Concluyendo, cuando conversamos, evaluamos nuestras palabras conforme a la verdad de Dios. Filipenses 4:8 nos demanda un alto grado de preparación y meditación de la Escritura, que es una de las prioridades de cada uno de nosotros como cristianos. En Jeremías 29:11 dice: el Señor nos dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Así que nuestros pensamientos tienen que estar enfocados a todo lo que es bueno, a todo lo que es agradable a Dios. Cuando meditamos en esto, podemos pensar que sus mandamientos y preceptos son para nuestro beneficio, porque somos los primeros en recibir esas bendiciones si las llevamos a cabo, si las llevamos como Dios dice. Así como, por ejemplo, nuestros padres terrenales nos dan instrucciones que a veces no son agradables para nosotros, pero son para nuestro beneficio. Cuando nos dicen, ¿sabes? Ponte a estudiar para que seas alguien en la vida. Ponte a estudiar para que puedas prosperar. ¿Quién va a recibir el beneficio? ¿Nuestros padres o nosotros? Por supuesto que nosotros. Así es que tenemos que meditar, porque todo lo que Dios dice es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio, es para nuestro gozo, ¿sí? En el libro de los Salmos del 1 al 3 dice, en el número 1, en la Biblia de traducción en el lenguaje actual: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. En el 2 dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. En el 3 dice: son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les saldrá bien, ¿sí? Así que es necesario comprender y aceptar el hecho de que
sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nunca podremos vencer las tentaciones y vivir de acuerdo con el deseo de Dios. Y es necesario buscar, meditar, profundizar en la palabra de Dios, ¿sí? Así como dice en el libro de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes en tu corazón y hagas todo lo que en él está escrito, ¿sí? Y hagas, también es una acción, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa de Dios. Así que pensemos en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz a nuestro favor. Nos dio el don inmerecido del perdón. Nos dio una nueva oportunidad. Valoremos todas las cosas que se nos presentan en la vida y fijar nuestra meta de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Es fácil leer la palabra y conocerla, pero no es suficiente. Debemos meditar, pensar en lo que recibimos, incluyendo este mensaje que ahora estamos escuchando. Si no lo meditamos, si no lo procesamos, si no podremos ser transformados. Tenemos que meditar. ¿Qué beneficio me trae Dios en mi vida con este mensaje? Se los dejamos de tarea. Mediten en la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra sabemos que es verdad. Así es que, para finalizar, les voy a comentar si alguno de los que están escuchando este mensaje no han tenido la oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es buen momento para hacerlo, para que puedas meditar en las bendiciones que trae Dios a tu vida. Dice en Romanos 10:9. Vamos a ver qué dice en Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que si tú quieres confesarle al Señor Jesús que has creído en Él, que has creído que Él pagó por los pecados que tú hiciste y que tú tendrías que pagar por estos pecados, pero Él tomó esa parte, el castigo que a ti te correspondía y que a mí me correspondía. Si tú quieres hacerlo, pues yo te invito a que le hagas y que hables con Él, con Dios, en una sencilla oración. Tal vez puedas decir, pues no sé cómo. Te voy a ilustrar si tú quieres repetir conmigo esta oración. Padre, reconozco que soy pecador. He escuchado que tú diste tu vida por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por ellos. Te doy gracias porque diste tu sangre por mí para darme salvación y darme vida eterna. Te ruego que entres a mi corazón y gobiernes mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bueno, pues si has escuchado este mensaje, la situación es que meditemos en él. Muchas gracias. Que tengas buenas noches.